Listo. Ok. Decíamos, todas las ciencias tienen un objeto material y un objeto formal. En esta definición de la metafísica como ciencia del ente en cuanto ente, encontramos el objeto material en el ente, pero decimos todas las ciencias tienen como objeto material al ente, pero difieren en el ángulo o en el modo de abordaje, ¿sí? En el aspecto fundamental en el cual van a centrar su investigación. Diríamos entonces que el objeto formal de la ciencia metafísica va a ser al ente en cuanto ente, ¿sí? Recuerden, toón significa lo que es, y precisamente es este aspecto del es lo que va a darnos el camino de investigación principal. Vamos a investigar por qué las cosas son. Y el por qué las cosas son nos va a llevar a buscar las causas de por qué son. Pero también las otras ciencias buscan causas que permitan establecer una serie de relaciones causales que expliquen por qué suceden las cosas y obviamente también permitan predecir qué podrían ocurrir después. Entonces, ¿a qué causas o a qué causas se refiere la metafísica? A las causas, decimos, últimas. Y esas causas últimas difieren en cuanto a las otras porque se refieren al aspecto primordial del ente, que es esto que nosotros llamamos ser. En tanto que las cosas son, nos permiten conocerlas, nos permiten comprenderlas. Y esto es el fundamento, al fin y al cabo, de nuestro conocimiento, de que podamos conocer las cosas y, primordialmente, de que las cosas estén, de que sean reales. El ser es la condicionante de las cosas. Y lo podemos establecer en diferentes niveles, ¿sí? Pero por eso la investigación de la metafísica se centra en el ser porque es lo más radical, ¿no? Es lo más profundo, a partir de lo cual se fundamenta todo lo demás. Y dilucidar ese ser es buscar una causa última de las cosas. Ahora, la metafísica está frente al problema que ya había sido tematizado en la Edad Antigua sobre las cosas que permanecen y las cosas que cambian. Ya algunos físicos, en el sentido de la fisis griega, como los presocráticos, habían ideado formas de responder a esto desde la cosmología, ¿sí? Ocupando explicaciones materiales, primeramente. Pero con la llegada de los padres de la metafísica, o de los abuelitos, vamos a llamarle así, como es Parménides, de primer orden, y luego de Heráclito, por mencionar a dos de los grandes, aunque podríamos mencionar también a otros que no ocupan terminologías físicas, ellos nos dan abstracciones de la realidad que son aplicables a todos los entes. De modo que ellos nos dan causas últimas.
¿Cuál es la causa última de las cosas para Heráclito? El logos. Logos que informa, en cierto sentido, al fuego, ¿no? Logos que es un logos que es divino y que es tan divino que constituye la materia del fuego que se transforma y que engloba todo el cosmos. Entonces, esa es una explicación metafísica que trataba de dar las causas de la realidad dinámica, ¿sí? La realidad que cambia, y de la realidad estática, la realidad que permanece. Y bueno, la metafísica se sitúa frente a frente a estos primeros pasos de la reflexión, ahora como una ciencia unificada, que ya tiene, como vimos, un objeto material y un objeto formal. Y ya tiene bien claro cuál es su objetivo: reflexionar sobre el ser, buscar esas causas últimas. Y bueno, digamos que esta intuición primera de que las cosas son, esta causa primera nos da la línea sobre la cual se va a cernir la filosofía después de Platón y Aristóteles. Y aparte de esta intuición del ser, la metafísica se va a ocupar de las propiedades, no del ser, digamos, en abstracto, ¿no? de esta causa última, sino de los entes tomados como categoría de las cosas, ¿sí? Y digo como categoría porque recuerden que todas las cosas que son entes, pero son entes de manera diferente. ¿Y de qué modo la metafísica va a abordar su estudio? Estudiando lo que tienen en común todas las cosas. Y el metafísico descubre que las cosas tienen en común ya de por sí el ser, pero hay una estructura en el ente que es común a todos los entes. Y entonces nos encontramos con una metafísica desarrollada por Aristóteles que nos habla de esa estructura. Y es una estructura aristotélica que trata de articular precisamente los problemas, trata de articular y dar solución a los problemas de la metafísica de los antiguos. Se acordarán el problema del monismo y del pluralismo, ¿verdad? Parménides, diciendo que el movimiento solamente es una apariencia, eh, entre otros. Y bueno, cómo estructuramos al ente, cómo podemos entender su ser, si de momento aparece, desaparece, cambia, algo permanece? Bueno, el esquema aristotélico nos permite entender, por ejemplo, la idea de una sustancia, ¿sí? Sobre la cual aparecen o se dan los accidentes y que no es una sustancia inmóvil, al menos en sentido particular, ¿sí? Porque la sustancia es una sustancia dinámica, los mismos accidentes ya la hacen dinámica y que podemos entender a través de una línea temporal del antes y el después. Metafísicamente hablando, le decimos que tiene acto y potencia, dos estados: estado de potencialidad y estado de actualidad. Y sobre estos dos datos, ¿verdad? Se explica esta estructura del ente que cambia, que muta, pero a la vez que permanece. Y les digo esto porque ya tenemos entonces aquí los elementos que trata la metafísica. La metafísica investiga al ente, ¿sí? Este ente que es problemático, pero no como las otras ciencias, sino su, eh, como su último fundamento, ¿sí? Como su primer principio, sobre el cual todo lo demás se despliega. Y la intuición inicial es que las cosas son. Por tanto, estamos frente a una causa última.
Y aparte de estudiar este fundamento, que es el ser, estudiamos a los entes en cuanto que tienen en común con todos los demás esa estructura, ¿sí? Una estructura ontológica. Y bueno, básicamente, para la metafísica atomista, esta va a ser el objeto de estudio de, de esta filosofía primera, a grandes rasgos. Y bueno, a esta ciencia le tiene que preceder algo, que es la crítica del conocimiento. ¿Por qué? Porque ya recuerden lo que nos decía Kant, dudando de la posibilidad de los enunciados de la metafísica, dudando de la validez misma de los razonamientos. Y desde Kant, obviamente no podemos decir absolutamente que sus intuiciones fueron incorrectas, porque el movimiento de crítica, ¿sí? La crítica del conocimiento, es parte esencial del intelecto. Si ustedes checan las cuestiones disputadas de Tomás de Aquino, se van a encontrar que en muchas de estas cuestiones disputadas, el aquinate se pregunta sobre la posibilidad del conocimiento, en muchos ámbitos, no solo el filosófico, sino sobre todo el teológico. Y eso es crítica del conocimiento. Y esa crítica del conocimiento tomista, por así decirlo, se diferencia con la kantiana, obviamente, por sus principios desde los cuales trata de abordar el problema, y luego porque los presupuestos iniciales son también diferentes. Los presupuestos iniciales tomistas son que el ser es principio de conocimiento, que estamos frente a un mundo real, externo, diferente a nosotros. Y en cambio, la crítica kantiana parte de los principios de la sensibilidad y busca a través del análisis de esos principios de la sensibilidad hacer un recorrido por el proceso del conocimiento para que validando el mismo proceso podamos decir que lo que conocemos es válido o no. Entonces, en resumen, la diferencia de ese kantismo con el tomismo es que el tomismo parte de la certeza de que el ser es principio, repito, es el principio ontológico o metafísico y a la vez nociológico. Conocemos las cosas porque son. Dicho de otro modo, Tomás de Aquino es realista, es un realista, ¿sí? Mientras que Kant parte de este camino idealista, ¿no? El idealismo trascendental. Bueno, eh, por eso les decía, esta metafísica tiene que partir de esa crítica del conocimiento, porque como les digo, o sea, Tomás de Aquino no era ajeno a ese preguntar sobre si el conocimiento se puede o no, sino más bien él siguió una ruta diferente a la de Kant. Pero hoy en día, pues, no podemos también decir que ya no vamos a hacer caso omiso a Kant, porque Kant nos replanteó otra vez esa pregunta y bueno, para la epistemología y la filosofía de las ciencias contemporáneas, nos resulta importante siempre revisar los fundamentos de las ciencias para volverlas más fuertes. Si nosotros nos aventáramos a hacer metafísica, pero no criticamos los estatutos epistemológicos de nuestra ciencia, estaríamos haciendo, como decía Kant, una metafísica dogmática. Y dogmatismos en filosofía, pues digamos que no concuerdan muy bien, porque el espíritu filosófico de suyo, hemos dicho, es un espíritu que se pregunta y que cuestiona y que pone a la luz de la razón, una razón que es crítica, los conocimientos incluso que se tienen por más válidos, para buscar y profundizar más. Y muchas veces estos presupuestos a los cuales los sometemos tambalean, pero porque es el camino propio de la filosofía. Cuando nosotros cambiemos ese camino crítico de la filosofía, haremos doctrina y enseñaremos historia de la filosofía o historia de las ideas de la filosofía.
no enseñaremos a filosofar. Y eso sería la condenación última de nuestra profesión de la filosofía. Entonces, ¿por qué todo este rollo? Porque si vamos a hacer metafísica, recuerden, tenemos que ser una crítica de nuestra propia metafísica y de sus fundamentos epistemológicos, para que evitemos caer en algo que no es filosofía. Bueno, y bueno, aquí un paréntesis. Pasa lo mismo, por ejemplo, si ustedes llegan a leer alguna obra de estas de autoayuda, que muchas de ellas se titulan Metafísica. Algunos de ustedes ya habrá visto un libro que se llama Metafísica 4 en 1, de Connie Méndez. Cuando ustedes quieran hablar, por ejemplo, con una persona que está en ese ambiente o que ha leído ese tipo de textos, muchas de ellas no, les estoy casi, sí, al 100% seguro que no se van a dar la oportunidad de criticar incluso sus propias ideas, porque lo aprenden como doctrina. Y bueno, no son los únicos, ¿no? Este mundo de la autoayuda, sino y otras ciencias también hay personas dogmáticas. Y esas personas dogmáticas pues están, por así decirlo, condenadas intelectualmente a una pobreza, sí, una pobreza no solo académica, sino del propio espíritu humano. Bueno. Continuemos. Entonces, la metafísica tiene un objeto, formal material, busca el ser, investiga al ente, sí, al ente común, sus propiedades, sus relaciones, y le debe anteceder la crítica del conocimiento. Ahora, ¿cómo dividimos a la metafísica tomista? Miren, realmente depende del autor que ustedes consulten. Aquí yo les presento esta división de la metafísica. Miren, metafísica, decimos que es esta ciencia del ente en cuanto ente. Pero como dijimos, al ente lo podemos estudiar por sus propiedades, ¿no? Todas las cosas son entes, todos tienen una estructura ontológica común. A la parte de la metafísica que va a estudiar a los entes y su estructura, la vamos a llamar ontología, ¿sí? Y cuando nosotros busquemos esa causa última, que nuestra primera intuición es que esa causa última debe ser el ser, nosotros al investigar esas causas últimas, nosotros haremos una especie de teología natural. Y ojo, porque esto es sello particular del tomismo. El tomismo, la metafísica tomista, entiende que el ser, ¿sí?, es lo más general de la realidad. Y que sin el ser las cosas obviamente dejan de existir. Y el ser sería su causa, una causa suprema o una causa última, mejor dicho. Pero el ser no puede estar por encima de la divinidad. Entonces, el ser no es la causa última para el tomismo. ¿Cuál sería la última causa para el tomismo? La divinidad, ¿sí? Dios. Dios va a ser esa causa última para el tomismo. Entonces, es Dios y no el ser. Entonces, ¿qué pasa con la metafísica tomista? En la misma ontología que estudia los entes, se incluye el estudio del ser porque se entiende que los entes son manifestación del ser, sus relaciones, ¿sí? Entre los entes son relaciones y manifestaciones del ser. Y aquí la crítica heideggeriana ya cobra sentido, ¿verdad? Porque en lugar de centrarnos en el ser, nos centramos en el estudio ontológico, ¿sí?, del común de los entes. Bueno, y se reserva la investigación metafísica por la causa última, que sería Dios, para lo que llamamos teología natural.
De modo que a la metafísica, según algunos autores tomistas, la podemos dividir así. A la ontología como parte del estudio del ente común, ¿sí? Y del ser que podemos conocer a partir de ese ente común. Y la ciencia de la teología natural, que estudiaría aquella causa suprema y causa primera y absoluta de la realidad que es identificada en Dios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Eric, yo sí tengo una. Sí, Este, bueno, es que bueno, esa es la definición que se entiende propiamente de lo que es metafísica, la ciencia en cuanto a ente, porque sí, bueno, es que he encontrado otras definiciones, igual creo que de la misma tradición tomista, que la definen la ciencia del ser en cuanto a ser, ¿no? Bueno, igual la duda era como como la comparación entre el ente y el ser, ¿no? Porque ciertamente es el, el ente es como que agarra sustento del ser, ¿no? Lo que es. Obviamente sí, así igual ya lo tienes en la definición, pero era como que la duda, ¿no? Porque en otras definiciones pues te la aparecen como la ciencia del ser en cuanto a ser. sí, muy bien. Ok, sí, como les decía, o sea, también depende del tipo de texto que ustedes tomen, ¿sí? O estén leyendo, porque hay autores que son tomistas, pero traducen toón, lo traducen por ente, y hay autores que lo traducen por el ser. Aquí la pregunta está, bueno, ¿y en griego realmente qué es toón? Porque todo empieza por ahí. Bueno, como preliminar de la solución, lo que nosotros en la experiencia conocemos primero son los entes. Son entes concretos. Conocemos un perrito, un gatito. Y cuando nosotros los conocemos, lo hacemos por sus notas sensibles, por una experiencia ordinaria que tengamos de ellos. Y no es sino hasta después, como meditamos sobre un animalito, por ejemplo, sobre un árbol o sobre nosotros mismos, y nos podemos llegar a preguntar por su ser. ¿Por qué el gatito, el perrito es? ¿Por qué yo soy? ¿Por qué existo? Pero antes de hacernos esas preguntas por, por la razón de ser, ¿sí? ¿Por qué somos y por qué no mejor dejamos de existir? Por ponerlo más existencialmente. Esa es una pregunta que viene en un segundo momento intelectual. Entonces, para aquel que traduce, ¿sí? Toón como ente, es porque está pensando en esta ruta cognoscitiva. El autor tomista que traduzca toón por ente es porque él entiende que lo primero que conocemos es el ente concreto, bajo sus notas sensibles, etcétera. Y después, en un segundo momento, ¿sí? Abstractivo, obviamente metafísico, podemos preguntarnos por la razón de su ser, ¿sí? Por el ser mismo, por el fundamento último de la existencia del ente. Y una de las respuestas a esa pregunta sobre el principio, sobre el fundamento del ente, obtenemos el ser, pero hasta un segundo momento en la ruta del conocimiento. De modo que ser es algo general,
general e íntimo. Mientras que cuando conocemos al ente, lo conocemos en tanto concreto como lo cotidiano y lo particular. Entonces, retomando la pregunta, va a depender del autor que estén leyendo, qué perspectiva le quiera dar a su texto. Si quiere definir a la metafísica o a la ontología como ciencia del ente, es porque nos quiere resaltar, perdón, que conocemos primero al ente y después al ser. Tendríamos que decir que sigue la ruta del conocimiento aristotélico, ¿no? No hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Entonces, es lógico decir que primero conocemos al ente y después conocemos al ser. Y por lo tanto, si la definición la dejáramos como ciencia del ente en cuanto ente, ¿cómo le deberíamos llamar? Ontología, ¿no? Porque estudiamos al ente, partimos del ente y del ente llegamos al ser. Cuando ustedes lean, en cambio, que alguien traduce toón por ser, ¿no? La ciencia del ser en cuanto ser, ¿sí? Quiere decir que su perspectiva metafísica no tiene tanto que ver o no quiere hacer hincapié con esta ruta epistemológica de lo sensible a lo intelectual, sino que se refiere directamente al dato sobre el ser. Y, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar en ese tipo de autores? Que empiecen su discurso diciendo que el ser es el principio cognoscitivo y metafísico de la realidad y que por lo tanto es lo primero que es lo primero que conocemos. Y bueno, ahí está raro, ¿no? Porque lo comparamos con esta otra ruta y decimos, no, primero conocemos al ente. Pero el ente, ¿cómo lo traducimos en español? Lo que es. Y este dato, habíamos dicho, el es ya la intuición del ser. Aún no lo tenemos abstraído, pero nuestro propio lenguaje, ojo, nuestro propio lenguaje, nuestra estructura mental está capacitada y configurada para mostrarnos en un camino lógico que las cosas son. Y a través de este proceso de afirmación y negación, si es, no es, sí, no, etcétera, nuestro intelecto se desarrolla y crecemos. Así aprendemos, diciendo que las cosas son estos, que son el otro, etcétera. Y por eso hay autores que conciben que nosotros ya tenemos esa experiencia primaria o tendríamos que decirle primitiva del ser. Porque lo ocupamos para entender las cosas y lo ocupamos para decir cosas. Entonces, sí conocemos al ente, pero ya tenemos una precomprensión, ¿sí? Y eso sí, recuérdenlo para toda la vida. Tenemos una precomprensión del ser, el ser como abstracto. Y por eso, algunos autores, en lugar de traducir ton por ente y definir ciencia del ente cuanto ente, lo definen como ciencia del ser. Pero están haciendo referencia a que tenemos una precomprensión del ser. Porque como les dije, nosotros entendemos las cosas afirmando y negando. Y nosotros nos comunicamos a través de la afirmación y negación. Es decir, esto no es, por ejemplo, que te quieran decir, esto es un perro, pero tú estás viendo que es un gato. Y dialécticamente comparamos, ¿no?
Alguien te dijo, este es un gato, pero tú viste que no es un gato. Y tú le respondes, esto no es. Y en esas frases, esto es un gato, esto no es un gato, ya estamos incluyendo la referencia al ser. Entonces, es muy claro, así ponerlo en evidencia, que tenemos una precomprensión del ser. Entonces, resumiendo, depende qué perspectiva quiera darle el autor. Si le quieren dar una perspectiva de un orden epistemológico, van a traducir ciencia del ente en cuanto ente. En cambio, si quisieran darle, por ejemplo, primacía a esa precomprensión del ser, van a traducir como ciencia del ser. Sí, ¿quedó más claro, Milio? Sí, sí, y ya como quedaba, bueno, me quedó más claro en el sentido de la precomprensión, ¿no? En ese sentido del ente, sí, pero sí, gracias. Ok, muy bien. ¿Algo más, muchachos? Ok, continuemos. Bueno, también podemos entender que metafísica puede ser una ciencia general y una ciencia fundamental. Ya vimos primeramente su objeto, ¿no? Sus objetos, sus dos divisiones, la ontología, la teología natural. Pero también la metafísica tomista entiende que puede ser concebida esta ciencia como algo general. Y aquí les he puesto dos premisas, dos axiomas. Recuerden, un axioma en lógica, decimos, no se demuestra, solamente se muestra. Es un primer principio, o es un principio, porque es algo evidente. Bueno, y aquí tenemos el primero. El todo es mayor que las partes. Obviamente eso es algo claro, tenemos experiencia de ello, no hay necesidad de demostrarlo. A nuestro propio intelecto nos es claro que mayor, perdón, a nuestro intelecto es claro que todo extensivamente es superior a una parte. Y esto sin necesidad de acudir a las experiencias, sino porque ya tenemos en nuestro intelecto el concepto de todo y de partes. Y aquí tenemos otro axioma. Una cosa no puede ser y no ser simultáneamente y bajo el mismo aspecto. Y aquí tenemos otros términos interesantes. Ser, no ser, cosa. Fíjense ustedes que también podemos entender a la metafísica como ciencia general cuando vemos que en estos enunciados hay conceptos que nosotros asumimos que son verdaderos y que están bien elaborados. De hecho, son muchas las ciencias las que ocupan estos conceptos. La ciencia matemática, la ciencia biológica, la ciencia física, las ciencias sociales. Todas ellas tienen cosas en común. Y estas cosas en común son conceptos. Y estos conceptos, como todo, partes, cosas, ser, no ser, simultáneamente, todos estos conceptos son asumidos por todas las ciencias, pero no son criticados. Se presupone su validez. Y muchos opinarían que, bueno, cada ciencia debe de purificar, rectificar, verificar su propio marco teórico. Y eso es cierto. Pero
aún así sigue quedando nociones comunes a todas las ciencias. Y estas nociones comunes serían el objeto del trabajo de la metafísica, en tanto ciencia general, de modo que la metafísica se pudiera ocupar de aclarar qué significan estos conceptos, delimitar las nociones comunes, porque como hemos tenido quizá la experiencia, hay nociones que son muy extensas. Por ejemplo, una noción muy extensa sería el ser. Y el ser es ocupado por todas las ciencias y por todos los seres humanos. Desde lo sencillo, ¿no? La misma frase. El todo es mayor que las partes. Ahí está ya la partícula del es, que se deriva del verbo en infinitivo ser. Ya hay una conexión, pero nadie critica conceptualmente estos principios. Sin embargo, la metafísica lo pudiera hacer, porque esas nociones comunes son parte de la estructura del ente. El ente tiene partes, el ente es un todo, el ente es una cosa, el ente es o no es. Las nociones comunes en las ciencias, muchachos, nos hablan de la estructura ontológica. Y esta estructura ontológica, recuerden, es parte del estudio de la metafísica o de la ontología. Por lo tanto, la metafísica como ciencia general puede prestar ese servicio a las demás ciencias, aclarando y delimitando esas nociones que todas las ciencias dan por hecho, pero que ninguna se ha detenido a criticar, a pensar y a reflexionar. Y como esas nociones comunes nos hablan de la estructura ontológica, pues es terreno de la filosofía y obviamente de la metafísica. Entonces, ¿qué puede hacer la metafísica como ciencia general? Pues buscar definiciones nominales, puede partir de definiciones nominales, hacer descripciones reales y sus debidas distinciones. Por ejemplo, el ser. ¿Quién se pregunta por el ser? Aparte del ser humano. Más en concreto, pues aquel que investiga, por ejemplo, la causa del COVID. Busca una causa del ser, de un ser que infecta, que enferma. Entonces, ¿cómo debemos de entender ahí ser? ¿No? ¿Cómo debemos de entender causa? No, pues es que la causa es aquello, todo aquello de lo cual procede otra cosa. ¿Cuál es la definición? Y vamos purificando definiciones, vamos aclarando conceptos y haciendo las distinciones, porque algunas ciencias van a ocupar una palabra en cierto sentido y otras lo van a tomar en otro sentido. Por ejemplo, en la química y la filosofía tenemos un concepto parecido que es la sustancia. Substancia para los filósofos, sustancia para los químicos de la época moderna. Y sin embargo, tienen un origen etimológico nominal común, ¿sí? La substancia metafísica, el subjectum, pero hay una distinción
entre lo que una ciencia lo concibe y lo que la otra ciencia lo concibe, pero provienen de lo mismo. Entonces, ¿qué haría el metafísico? Zanjar la cuestión y decir, lo que una ciencia toma del concepto substancia es esto, y lo que la otra ciencia toma del concepto de substancia es aquello. Y el terreno en el que se entrecruzan las dos nociones de substancia, digamos que nos da material para hacer no solamente una descripción, sino una definición. Y entonces la metafísica nos ayuda a validar los conceptos, a hacerlos más fuertes. Y no crean que es algo ajeno a la naturaleza metafísica, porque ya dijimos que cuando buscamos definir esas nociones comunes, estamos hablando de nociones que tienen que ver con la estructura del ente. Y en tanto que es algo del ente, es parte del estudio de la metafísica. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿La metafísica como ciencia general? Bueno, yo tenía con una definición, el subjectum, bueno, una palabra que mencionaste. No sé cómo entender eso. O sea que es confuso, ¿no? La palabra subjectum. Ajá, no sé si me podrías dar así como que una definición. Es que la mencionaste y como que no sé qué significa. Sí, bueno, ya lo vamos a ver cuando hablemos de la sustancia, pero la intuición intelectual nos pone de frente a las cosas con un montón de variaciones. Tenemos, por ejemplo, un lapicero. Y el lapicero tiene color, tiene forma, tiene precio, tiene una relación causal, etcétera. Pero hay muchos lapiceros con diferentes características, de diferentes precios, de diferentes colores, en diferentes lugares incluso. Y cuando hacemos una descripción de un ente lapicero, hacemos un tipo de análisis, porque decimos que un lapicero tiene color, tiene forma, tiene precio, está en un lugar. Hacemos una descripción pero toda esa descripción no es algo aparte del objeto, no es algo aparte. El color de un lapicero no es algo aparte del lapicero. Su forma no es algo aparte. Nuestro intelecto lo puede separar, pero metafísicamente hablando, no es imposible separarlo a menos que destruyamos o dañemos el lapicero. Ahora, el metafísico se pregunta, entonces esa descripción de cualidades, de cantidades, color, forma, precio, etcétera, ¿son algo aparte o no lo son porque mi intelecto lo separa, pero en la realidad si lo separo, pues deja de estar el lapicero? Entonces, el intelecto nos muestra que más que problema, es una evidencia. Y la evidencia es la siguiente, que las cosas son sujetos de algo. El subjectum es aquello que está debajo, o más que estar debajo, el subjectum es el sujeto, ¿sí? El que está sujeto a otras cosas. El lapicero, así entonces, está sujeto a una forma material, a un diámetro, a una extensión, a un color, pero es sujeto de esas determinaciones. Sujeto de determinaciones. Eso es parte del significado de la sustancia como subjectum. Sujeto, repito, a determinaciones materiales, ¿no? Determinaciones que lo diferencian, que lo caracterizan.
de primer momento, porque subjectum también se puede entender desde la idea de que es lo que permanece, como el sustrato. Y el sustrato, hay un problema con la idea de sustrato porque recuerden la crítica de Hume a la sustancia. ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué decía de la naranja? Pelen la naranja, o quítenle la piel, los huesos, ¿y qué queda? No, pues no queda nada. Entonces, ¿dónde está el sujeto? Y bueno, o sea, si abordamos al subjectum como substrato, ¿no? Como aquello que está debajo, entramos en un problema que ya dilucidaremos en su momento. Pero son dos aspectos sobre los cuales podemos entender el subjectum, ¿sí? El sujeto a determinaciones o lo que subyace debajo de esas determinaciones y que, bueno, es problemático desde la crítica de Hume. ¿Qué más puede ser el subjectum? Bueno, desde la modernidad, el subjectum pues, ya no se entiende precisamente como ese sujeto sobre el cual, que está delimitado por determinaciones, como el lapicero, que está determinado por una forma, un color, una extensión, sino desde la modernidad el subjectum va a ser subjectum, pero en el ámbito cognoscente. Va a ser sujeto cognoscente. Entonces, en la modernidad esto se invierte. En la Edad Media y en la época clásica, el subjectum era la substancia, era el substrato. Aquello que hacía la vez de esencia, sobre la cual quedan soportadas las determinaciones. Pero en la modernidad, repito, ese sustrato pasa a ser sujeto cognoscente. Y entonces, recuerden el esquema kantiano, el ser humano es el sujeto de conocimiento y lo que él conoce lo ordena. No es que el sujeto cognoscente se adapte a las cosas, sino las cosas se adaptan, el fenómeno se adapta a nuestro intelecto. Recuerden las categorías, ¿no? En las cuales nosotros ordenamos aquel fenómeno. Pero bueno, es la inversión del sujeto, el sujeto como sustrato, como sujeto de determinaciones, que cambia, ¿verdad? Como les dije, a ser sujeto cognoscente. Un sujeto ya no al estilo aristotélico, sino obviamente bajo el estilo idealista trascendental. No sé si aclaré un poquito más lo que podríamos decir de subjectum, Donald. Sí, gracias. ¿Seguro? ¿Algo más, muchachos? ¿No? Ok, tómense 5 minutos, estírense y ahorita regresamos, ¿vale? 5:11 o 5:12 creo. ¿Vale? Sí, gracias. No, pues. Bien, ¿ya ven mi pantalla? Así ya se ve. Ok. Retomando, ¿alguna otra duda o algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Seguros? Ok, entonces, además de que la metafísica la concebimos como ciencia del ente en cuanto ente, es decir, que va a buscar la estructura del ente, sus propiedades, y va a investigar su causa en tanto que ente, es decir, en tanto que es.
Y esto debe ir precedido por una crítica del conocimiento que valide nuestra ciencia en sus principios, en su método. También puede ser concebida desde la concepción tomista como una ciencia general en la cual se pueden tematizar, purificar y aclarar las nociones comunes que todas las ciencias usan en sus marcos teóricos y que son nociones metafísicas porque hablan del ente, ¿sí? Del ente común. Y son nociones como el todo, la parte, la cosa, ser, no ser, ¿sí? Etcétera. Todos esos son nociones que compartimos todas las ciencias, cada quien las usa eh, según su condición, y también la metafísica obviamente se ocupa de esas nociones y puede servirnos para ir mejorando las definiciones, aclarando las cosas, perdón, junto con sus debidas distinciones. Pero también la metafísica la podemos entender como ciencia fundamental. ¿Qué significa esto de como ciencia fundamental? Bueno, recuerden que toda ciencia obviamente tiene que demostrarse que puede llegar que con sus diversos procesos puede brindarnos conocimientos ciertos y verdaderos de la realidad. De modo que una ciencia debe de tener certeza del método con el cual aborda su estudio, debe tener certeza de sus principios en los cuales se basa para todo el discurso y la elaboración de esquemas que pueda hacer posteriormente con su conocimiento. Y para lograr todo esto, como les dije, igual con los conceptos, pues estas ciencias muchas veces no lo cuestionan. No cuestionan el estatuto epistemológico de su propia ciencia. Y si lo hacen de manera muy superficial. Por lo tanto, toca al filósofo cuestionarse sobre esta fundamentación de las ciencias, esa fundamentación epistemológica o noceológica de la ciencia. Y entonces en esta búsqueda por corroborar el valor de los principios generales de las ciencias, porque todas las ciencias tienen en común principios generales sobre los cuales se basan, la metafísica, al buscarlos, se encuentra con los primeros principios de la realidad. Y fíjense que esto no está separado de la aspiración de las otras ciencias, porque recuerden que las ciencias en general, cualquier ciencia, tiene la meta de comprender la realidad que estudia y elabora una estructura lógica, ordena todos los elementos con los cuales está elaborando su conocimiento en ese esquema. Y esa ciencia adquiere carácter de certeza cada vez que aumenta su fidelidad, la fidelidad de sus modelos, de sus construcciones, con la realidad que está explicando. De modo que si una ciencia nos propone una estructura, ¿no? Una teoría es una estructuración de la teórica. Si una ciencia nos propone entonces una teoría sobre, por ejemplo, por qué existe la gravedad, esa teoría debe ser lo más fiel posible a lo que ocurre en la realidad de una caída o del fenómeno de la gravedad. Si esa teoría no estuviera acorde con la realidad que quiere explicar que sería la gravedad, sería una teoría mal construida, sería una teoría falsa. ¿Por qué? Porque no ha podido explicar el fenómeno de la gravedad, porque sus conceptos,
su esquema teórico no es aplicable o no concuerda con el fenómeno en cuestión. Entonces aquí se debe de cuestionar la validez de su construcción. ¿Cuál fue el principio que le dio pauta para poder construir esa teoría? Y la metafísica, como ciencia general, recuerden que busca las causas y primeros principios de la realidad. Las ciencias buscan modelos que sean fieles a lo que pasa en la realidad, modelos que expliquen eso. Y la metafísica trata de lo real y trata de buscar esas causas últimas, primeros principios primeros de las cosas, que expliquen sus aspectos más generales. Y esos principios y esas causas que son comunes a todas las ciencias, desde la metafísica nosotros podemos servir de fundamentación de esos primeros principios del conocimiento. Preguntémonos, ¿por qué una teoría es capaz de explicar la realidad? ¿Hay algo en común entre una teoría y la realidad? Y si no hay algo en común, pues dijimos, sería una teoría falsa, ¿no? Pero ahí hay un vínculo entre las cosas o lo real y las teorías que se hacen sobre lo real. La metafísica, al buscar esos primeros principios, los busca en la estructura misma del ente. Y gracias a esa búsqueda nosotros tenemos, por ejemplo, la doctrina perdón, las diferentes causas. La teoría de la causalidad. Una cosa es efecto de otra, o debe su ser en algún modo a otra. Ahí tenemos un principio metafísico al cual llegamos a partir del estudio del ente. Y nosotros desde esta explicación metafísica de la realidad, damos los primeros pasos para que las demás ciencias puedan construir su conocimiento. Si ellos no validan estos primeros principios sobre los cuales descansan sus teorías, como el principio de causalidad, el metafísico, el filósofo sí lo hace. Y nosotros, al seguir profundizando en estas ideas, ¿sí? En estas reflexiones, por ejemplo, de la causalidad, seguimos brindando más solidez a las demás ciencias que se basan en estos principios. Y no crean que es algo ya totalmente, digamos, trabajado, pensado, que ya no haya algo por hacer, ¿no? Al contrario, las ciencias experimentales, por ejemplo, nos siguen dando más problemas para reflexionar. Ustedes habrán escuchado de este pseudo problema, o quizá un problema legítimo, del gato de Schrödinger, que es un ejemplo para trabajar la teoría de la posición de los electrones en un átomo. Y que, bueno, una versión diferente nos diría que, en pocas palabras, no podemos determinar en dónde está el electrón en un átomo. No podemos saber. Lo especulamos y cuando lo analizamos no está ahí, pero teóricamente está. Entonces, hay algo que nos dice la teoría, pero cuando intentamos llevarlo a la práctica no concuerda. Y entonces esto nos cuestiona la causalidad. A ver, ¿cómo es que nosotros racionalizamos el mundo y lo esquematizamos, pero
Cuando estamos investigando en ciencias experimentales, resulta que no es así. Y esto nos replantea la causalidad. Entonces, a ver, esta teoría sobre la cual se apoya la interpretación de la teoría cuántica, ¿sí? De la física cuántica, ¿realmente está segura de sus principios? ¿Está segura de una causalidad o de los demás principios en los cuales se apoya? ¿O solo lo supone? Hay muchas preguntas en el ámbito cosmológico y experimental que tienen implicaciones filosóficas. Y la metafísica como ciencia fundamental nos puede ayudar a seguir afinando el valor de esos principios de las ciencias para fundamentar su validez. Y bueno, ese es de momento el principio nociológico, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite conocer algo y construir una teoría sobre eso? Pero fundamentalmente, ¿sí?, la metafísica busca ese principio de la realidad. ¿Por qué puedo conocer las cosas? Para el metafísico, la respuesta no es otra sino porque las cosas son. Si las cosas no fueran, no existiría nada. Y eso es ese sería el principio ontológico o el principio metafísico del conocimiento. Y las ciencias no trabajan este tema, ¿sí? Las otras ciencias. ¿Quién se pregunta por el fundamento metafísico de la realidad que nos posibilita todo lo demás? Las ciencias, la vida cotidiana. Es la filosofía a través de la reflexión metafísica por las causas últimas y los primeros principios que expliquen la realidad y obviamente el por qué podemos conocer la realidad. Y esto, repito, es el ser. Ser que permite que las cosas se den y ser que nos permite a nosotros establecer precisamente relaciones causales, que se nos muestre en un orden y que ese orden es lo que en las teorías científicas se trata de calcar en un modelo determinado. Entonces, entendemos metafísica como ciencia fundamental cuando la metafísica se pregunta por los principios del conocimiento, el discurso, obviamente, sobre los primeros principios, sobre la causalidad, el principio de no contradicción, son fundamentos del conocimiento. Sin todos esos fundamentos, las ciencias se podrán seguir construyendo, pero cuando se les cuestione de estos puntos, jamás podrán dar razón. Y el principio del conocimiento primario, que sería que las cosas son, y en tanto que son, se nos dan, son cognoscibles, en pocas palabras. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que los haya yo enredado y que necesitemos aclarar? ¿No? ¿Seguros? Ok. Bueno, ahora sí ya podemos abordar entonces una definición. Y aquí yo les he puesto dos. La que encontraríamos típica de ciencia del ente en cuanto ente. Y ya explicamos el contenido de esta definición, pues que nos refleja la ruta de investigación, ¿no? La ruta epistemológica que va de lo concreto a lo abstracto. Pero también tenemos esta otra definición que condensa
otros aspectos de la investigación metafísica. Y dice, el estudio de la causa última y de los primeros principios y más universales de la realidad. Aquí, si se dan cuenta, ya está asumiendo que hay una causa última en, ¿cómo se dice? En singular, ¿no? En singular. Y se nos dice que es estudio. Habría que reflexionar si estudio es lo mismo que ciencia, aunque en eso no nos vamos a meter. Y aquí sí nos está incluyendo en la definición la búsqueda de los primeros principios que son más universales de la realidad. Entonces, fíjense la diferencia entre una y otra de las definiciones. En la primera definición, el objeto es claro, el ente. Y en la segunda, es la causa última y los primeros principios. Pero aquí, en la segunda, no partimos del ente. ¿De qué partimos? De la realidad. Y ojo, porque hay autores que señalan que el ser es una interpretación más de la realidad. En tanto teoría, recuerden, en tanto propuesta esquemática de la realidad, el ser sería un concepto con el cual nosotros le explicamos. Pero sería un concepto más. Habría otros modos de explicar la realidad. Y bueno, basta con echarnos un ojo a la historia para darnos cuenta que, en efecto, hay muchos modos de explicar la realidad. Y entonces, ojo, en la segunda definición no partimos de un presupuesto. Aquí, en la primera definición, tenemos el presupuesto del ente. Presuponemos que hay algo que es. ¿Y eso qué es? Es nuestro objeto de estudio. Ya lo tenemos. Pero en este segundo, se nos coloca la palabra realidad. Y aquí la cuestión de realidad es, digamos, no más compleja, pero tiene un origen etimológico diferente. ¿Cuál sería la etimología de realidad? Ustedes que son latinistas, la res, que la hemos traducido como cosa. Y esto es parte de la reflexión que quería yo hacer en determinado momento. ¿Por qué partimos de un presupuesto, suponiendo que es un presupuesto? Porque históricamente es un presupuesto. Hemos recibido la tradición del ente. ¿Por qué no partimos de las cosas? De esta realidad, que si recordamos en las clases anteriores, esa realidad era la que nos daba problemas metafísicos, porque veíamos cosas que permanecían y cambiaban. ¿Cuál es la consistencia de las cosas? ¿Por qué cambian? ¿Por qué de momento está? ¿Por qué de momento desaparece? Y recuerden que hay autores también que sostienen que no es el ser el objeto primordial, sino la realidad misma, que diríamos son las cosas con las que cotidianamente nos convivimos o nos relacionamos. Entonces, digamos, esta segunda definición nos incluye el aspecto de búsqueda de causa última y de primeros principios de la realidad. Miren, ustedes pueden responder en un examen, en el Universa, por ejemplo, con cualquiera de las dos definiciones y van a estar bien. Pero si ustedes en el examen, por ejemplo, pueden mencionar ambas,
y decir algún comentario respecto de lo que rescata una definición y lo que sí, y lo que rescata la otra. Eso les daría más, por así decirlo, más calidad a su respuesta. No porque se lo tengan que aprender de memoria, sino porque quiero que con esta comparación reflexionen. Fíjense lo que rescata una definición, lo que implica, que es este cargo de la tradición, este peso de la tradición, y lo que la otra definición nos aporta, porque ya nos amplía más, ya no es solo el ente en cuanto ente, ¿no? En cuanto que es el ser, como un estudio del ser, sino la segunda definición nos habla del estudio de la realidad en sus primeros principios y en su causa última. Entonces, digamos que la segunda, nos explicita más cosas y no parte de esta intuición del ser o del ente, sino parte de aquello con lo que nos enfrentamos cotidianamente. Y a mi juicio, yo pienso que en vez de hablar de la metafísica como ciencia del ser, tenemos que hablar de la metafísica como reflexión de la realidad. Porque, siguiendo un poco la línea de la hermenéutica, precisamente nosotros hemos recibido una tradición que nos habla de ser, que nos habla de ente. Pero esta es una interpretación más de la realidad. La realidad es algo más complejo que el ente o que el ser. El ser es algo muy general y a la vez tan general que no lo alcanzamos a definir o a dilucidar. Y la realidad es lo crudo. La realidad, la cosa, es lo que está ahí y que supera la interpretación del ser. Porque son las cosas, ojo, son las cosas, las que sí nos dieron al mundo occidental la reflexión sobre el ser. Pero el mundo oriental, el mundo precolombino, prehispánico, a ellos no les dio precisamente el concepto de ser. A ellos les dio la realidad, la crudeza, ¿sí?, del mundo, su realidad, les dio otras rutas para interpretarse, para teorizar sobre la realidad. Y por lo tanto, y ahí sí les tengo que decir, esto es más bien, es especulación metafísica mía. Tendríamos que decir que antes de investigar al ser, investigamos la realidad. Bueno, de esta comparativa, ¿alguna duda, muchachos? Bueno, es que en la segunda definición como que se me parecía mucho la definición, no sé, que luego nos aprendimos nominal de la filosofía, ¿no? Que la ciencia de las causas últimas, de los primeros principios, ¿no? No sé si la estoy yo confundiendo con lo que ahorita nos presentas de la metafísica, pero igual la pregunta que se me hacía como que ahorita que he escuchado muchas veces el concepto de causa última, ¿no? Yo creo que, pues, se escucha cuando se habla de la filosofía, incluso de la teología, ¿no? De la teología, perdón, cuando se habla de, no sé, de Dios como la causa eficiente, causa última de las cosas, pero como que tenía duda, ¿no? Como a qué se refiere propiamente el concepto de causa última. Ok. Bueno, la causa, en un sentido exploratorio, es aquello que permite que otra cosa sea, ¿no?, de algún modo, sea de algún modo. Y habría diferentes tipos de causas. Aquí el caso es que cuando tú buscas una causa, te encuentras con otra causa. Y buscas esa causa, su causa de este segundo, y te encuentras con una causa tercera. Y así te puedes ir buscando un montón de causas y corremos el riesgo del llamado recurso al infinito, ¿no? Reflexionar al infinito. Y eso, desde la reflexión de la metafísica, en la historia de Occidente,
al menos Aristóteles menciona que sería absurdo. La reflexión ad infinitum sería un absurdo porque debe haber un principio necesario, y voy a ponerle el título que Aristóteles lo hace, e inmóvil, que por sí mismo tenga la capacidad de causar sin ser causado. Esa sería la causa última. Aquella causa que tiene una fuerza tal, por poner una analogía, que tiene una fuerza o capacidad tal de causar sin ser causado. Y esto, repito, solamente es una aproximación a causa última, porque causa última obedece a esa reflexión sobre la causalidad y el recurso al infinito. Pensar que una causa te lleva a otra y así hasta el infinito, dice Aristóteles, es algo absurdo. Yo en su momento reflexioné sobre eso y a mí no me quedaba muy claro por qué sería absurdo, porque lo estaba pensando muy en el aspecto material, porque vemos que hay una causa, o sea, en el mundo cotidiano, en la realidad, una causa es causa de otra cosa y así hasta solo Dios sabrá, ¿no? ¿Cuál sería la causa que sigue después del millón de causas? Y me parece a mí muy lógico porque las cosas así se dan. Pero lo que Aristóteles nos quería decir no era ese aspecto material de la causalidad, sino el aspecto metafísico de la causalidad. Porque para causar, recuerda, necesitas poder ser causa. Y esta potencialidad no puede producir algo mayor a sí misma. Aunque nosotros querramos volar, nosotros como personas no podemos volar. Ocupamos aparatos y máquinas para volar. Pero nosotros, aunque queramos, no tenemos la fuerza o la potencialidad en nuestro cuerpo para volar. No tenemos la potencia metafísica para hacer eso. Y ahora, ocupo esta analogía. De igual modo, ¿qué causó toda la realidad? ¿Qué causó el mundo? ¿Qué causó estas infinitas causas que son causas de otras causas? Debió ser algo que potencialmente, o bueno, aquí el término potencial sería incorrecto, que tenga la fuerza, la capacidad necesaria para causar todo esto. Obviamente tiene que ser una causa mayor a todo lo demás. De lo contrario, va a necesitar una causa que a su vez sea causa de este primero. La solución de Aristóteles a ese problema del infinito no solamente es una regla, no es solamente un asunto lógico, ¿no? Sino también tiene un trasfondo metafísico, de que esa causa última debe ser de tal capacidad que haga algo mayor a lo que vemos. Y aquello mayor a lo que vemos tiene que ser más perfecto que la condición potencial. Y todas las causas materiales, causas del mundo, son causas limitadas. Si la causa última tiene que superar esa limitación de la potencialidad. Y por lo tanto, para poder causar todo esto potencial que es imperfecto, que es limitado, debe de poseer una perfección superior. Y entonces Aristóteles cae en cuenta de que debe haber una causa última, ¿sí? Pero que debe ser perfecta. Y tener perfección significa no tener potencialidad, ser en acto. Es decir, dicho de otro modo, ser inmóvil. Pero debe ser tal su perfección
que sin moverse mueva. Y esa sería la diferencia entre la causa última y el resto de causas segundas. Porque las causas segundas serían potenciales, ¿sí? Partirían de recibir la actualidad de otra, y sus efectos no sobrepasan su capacidad. En cambio, no es que no superen su capacidad, sino que al igual que su causa están limitados, ¿no? Sus efectos son limitados. Y en el caso de la causa, en el tópico de la causa última, estamos hablando que es una causa de suma excelencia, sin potencialidad, y cuyo obrar se supera, asimismo es mayor, pues, y en tanto mayor, no hace algo igual, sino algo diferente. Y lo diferente a lo inmóvil, a lo inmutable, es lo mutable, es lo móvil, que serían las características de las causas segundas. No sé si amplía un poquito más el tema, Emilio. O Ajá, bueno, y en este caso que tú hablabas de la, no sé, pues, de la causa primera en un ser, ser el acto, incluso podría convertirse en causa última, causa primera. En este caso igual se habla de analogía de qué es Dios, ¿no? Bueno, lo recuerdo un poquito desde la Teodicea. No sé si más o menos igual vaya por ese camino. sí, y precisamente por eso se conecta o se divide a la metafísica atomista entre ontología y teología natural, porque se concibe, habíamos dicho que la metafísica estudia las causas, ¿no? Pero no causas como las otras ciencias, sino busca una causa última, una causa que explique que las cosas son, una causa que explique eso, el que las cosas son. Y como estamos en un sistema cristiano, en un sistema atomista, pues Tomás, aunque considera que el ser es es una causa suprema, por así decirlo, no identifica al ser con Dios explícitamente. Pueden ustedes revisar los textos de la Suma, y Tomás jamás dice que Dios es el ser, explícitamente. Habrá que hacer interpretación y hermenéutica, pero explícitamente Tomás jamás identifica al ser con Dios. Entonces, ahí hay una división. Entonces, ¿qué nos debemos de preguntar en metafísica? Bueno, entonces, ¿la metafísica se ocupa de Dios? Sí, se ocupa de Dios, en tanto que Dios es la causa última de la realidad y que está mucho más allá del ser, pero obviamente con las debidas distinciones, ¿no? Hay una teología natural, hay una teología revelada, la metafísica nos aporta, ¿verdad? La reflexión sobre la causalidad, sobre los tipos de causa, sobre la postulación de una causa primera, ¿no? Una causa última, que es identificada en el mundo cristiano como Dios. Pero no es que haya sido identificada así desde Aristóteles. O sea, Aristóteles, el primer motor de Aristóteles no lleva el carácter de divinidad como nosotros lo entendemos, sino más bien eh, era eso, era el motor inmóvil, que sí sonaría lo más divino, ¿no? Que sería, que la metafísica sería una teología, porque buscaría entender a eso máximo, ¿no? Que nos causa. Pero repito, para Aristóteles, esta causa, sí, esta causa última, aunque sí sería algo divino, pero no al modo como entendemos ahora a la divinidad, ¿no? Este, mm,
Sí, amplió un poquito más, Emilio. Sí, bueno, era como la duda, ¿no? Y ahorita que hablas de la relación propiamente de la metafísica con la teoría, pues sí, como que se explaya un poquito más, ¿no? Sí, era como cuando se escucha el término de causa última o causa primera, pues como que se asemeja a la teoría, ¿no? Y era como que la duda, ¿no? Desde esta parte de la metafísica a la teoría, pero sí, o sea, sí respondiste. Gracias. Ok. De hecho, recuerden esta frase. La teodicea es la corona de la metafísica. Porque si ya de por sí la metafísica busca esa causa última por vía racional, encuentra la doctrina de la causalidad y a través de la doctrina de la causalidad, la misma metafísica nos lleva a postular un primer principio, un primer motor. Y a partir de esa primera conclusión sobre causa última, se desprende de la metafísica la teodicea. Y la teodicea entonces empieza a investigar a ese objeto, intelectualmente hablando, ¿no? Que sería el primer principio. Y entonces empezamos a discursar, pues, cómo ha de ser su vida interna, ¿no? ¿Cómo ha de ser su vida externa? ¿Es posible que exista o no es posible que exista? Entonces, digamos, en orden de conocimiento, primero sería la metafísica y después llegaríamos a la teodicea o a la teología natural. Y después, con la limitación que tiene la teodicea o la teología natural, tendríamos que acceder a la teología revelada. Esa sería como la ruta. ¿Alguna otra cosa, muchachos? ¿No? ¿Seguros? Ok. Bueno, en esta diapositiva he condensado los términos que me parece son significativos del esquema aristotélico tomista, del esquema metafísico. Ok. Tenemos en un óvalo, como pueden ver, al ser. Y a diferencia de cualquier otro esquema, he puesto hasta abajo, en el lado izquierdo, en una forma de nube, entre signos de interrogación, la divinidad. Porque como les dije, el ser no es la divinidad. Dios no es el ser. Está más allá del ser. Y lo que se cierne sobre el ser, como pueden ver, es todo lo que llamamos ente. El ente es lo concreto, una cosa que es algo. Y podemos encontrar la explicación de la estructura de este ente a través de identificar sustancias. Un ente es una sustancia y hay sustancias que pueden ser materiales o espirituales. Cada uno sería un modo de ser, ojo con esta palabra, modos de ser, con diferentes características. Una sustancia material está signata quantitate, está limitada por la cantidad y por los demás accidentes materiales. A diferencia del ente espiritual, que no está asignado por la cantidad, sino que está liberado, no está limitado, pues, y sí está determinado
por algunos otros aspectos, pero no tanto como está limitada el ente material. Un ente material, un ente, habíamos dicho, conforma una substancia. Y una substancia tiene una esencia determinada que la hace ser. De modo que si una esencia se corrompiera, tendríamos que analizar cómo es que se da. Y aquí tenemos un ejemplo muy clásico con la doctrina de la transubstanciación. Decimos, los accidentes permanecen, cambia la forma. Y precisamente la esencia, aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra, tendría carácter de formalidad de la substancia. Lo que es la substancia. Y los accidentes, como sería el pan y el vino, que son los que cambian. Aquí la pregunta lógica que nos tenemos que hacer es cómo es posible que esto suceda. ¿Cómo es posible que el pan y el vino esencialmente cambien o sustancialmente cambien, pero permanezcan los mismos accidentes? Entonces cuestionaremos, ¿son independientes los accidentes a la sustancia? ¿O son independientes? Y bueno, esto lo vamos a discutir ya cuando veamos bien la cuestión sobre esencia o sobre sustancia, pero esto lo digo para que vayan pensando y vayan encuadrando a la doctrina teológica en esta discusión, porque por ejemplo, toda la doctrina de los sacramentos está hecha bajo este esquema metafísico. Este esquema metafísico tomista que explica las sustancias, que explica el acto, que explica la potencia. Bueno, ¿qué más podemos decir de este esquema? Que el ente, ¿sí? El ser puede ser en sí o puede ser en otro. Cuando decimos que es el ser en sí, estamos diciendo que posee substancialidad, ¿sí? Subsiste por sí mismo. Pero cuando es ser en otro, decimos que tiene carácter de accidentalidad o de relacionalidad. Ojo con esto de relacionalidad. ¿Cómo vamos de horario? Ya son las 6. Ok, bueno, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Prácticamente ya terminamos con este esquemita, pero hace falta comentar varias cosas. Y la actividad de la semana sería más bien que hicieran unos esquemas sobre esta clase. En la clase vimos la definición tomista de la metafísica, su división, de lo que se ocupa, y empezamos a platicar de esto. Con lo que hayamos visto, les pido, de favor, hagan un esquema, o no un esquema, sino un resumen. ¿Sí? Va a ser un resumen de la clase. ¿Sale? Bueno, eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Pasen buena tarde, les